No, ya punto. No es de Ayuso, porque la izquierda está ahí, el ático de Ayuso, el ático de Ayuso. Sí, hombre, el ático de Ayuso. Es un ático de la Administración de Madrid, vale, de la Administración de Madrid. Porque es que faltar a la verdad en esto también deja mucho que desear. Marta. Es un ático que compran con absoluta opacidad, que solo sabemos porque un periodista accede al registro o porque ha habido fuego amigo dentro del Partido Popular, que estará ahora en una guerra de filtraciones a ver quién saca más trapos sucios del entorno de Ayuso. Un ático que compran con absoluta opacidad, que coincide con que ponen a la venta Isabel Díaz Ayuso y Alberto Quirón los pisos en los que viven, el pagado por Quirón y el pagado por ellos supuestamente, con absolutamente toda la intención de trasladarse ahí, es evidente. Y entonces, no mientas, claro que han puesto a la venta el piso en el que viven. Ana, infórmate. Ático en propiedad, Marta. Claro, lo pagó Quirón, en efecto. La verdad. No es en propiedad porque lo pagó Quirón, pero están puestos a la venta en los pisos en los que viven. El Tribunal de Cuentas acaba de dar dinero de la Comunidad de Madrid. Con lo de Quirón. Dinero de la Comunidad de Madrid. Se compran un ático de lujo y dan una excusa que es una trola evidente de que lo van a usar de oficinas cuando no es verdad. En el momento que les pillamos, dicen, ay, no lo vendemos. Y además hacen una cosa feísima que es instrumentalizar el sufrimiento de la gente a la que se le ha quemado la casa para decir, no, es para venderlo, para donarlo, para paliar las consecuencias de los incendios. Y se compró el 14 de abril, meses antes de los incendios. ¿Qué están diciendo? Ayuso lo que está haciendo es utilizar el dinero de la Comunidad de Madrid, el dinero de todos los madrileños, para pagarse un tren de vida que ella no se puede pagar ni a tiros. Eso es lo que está haciendo. Ya lo hizo con el chalecito de Rascafría, que le pagamos a todos los madrileños para que vaya los fines de semana. Que los ministros tenían residencia, ¿te parece bien? Pero es que eso es lo que se ha planteado, Ana. Es excusa desesperada. Estamos viendo que estáis buscando. Que esto no es una residencia oficial, que si fuera eso, se habría llevado a la Asamblea de Madrid, se habría votado, se habría aprobado, pero es que no se ha hecho eso. Que pueden comprarlo cuando quieran y como quieran. Han utilizado una empresa con una modificación de crédito de 9 millones de euros, que es lo que probablemente haya costado el piso, que estamos hablando de 6 millones. Hemos visto una tasación, la tasación que utilizan los registradores de propiedad habla de 7,7 millones de euros, y el dinero que le transfiere la Comunidad de Madrid a Planifica Madrid unos meses antes, 2 meses antes de hacer esa compra es de 9 millones, que es probablemente la cantidad que les hemos pagado. Están utilizando dinero de los madrileños para pegarse ella un tren de vida tremendo. Y en el momento que le hemos pillado con el carrito del helado, dice, ay, no, yo... Que no es de ella, es una campaña contra mí. Me dice, victimista, que es lo único que sabe hacer. Es injustificable. Y escuchamos a oficial. Y luego Ana, que nos ha escuñado la petaca. Sí, ¿no? Que hay que ser serios. A mí me hace gracia. Hay que ser igual serios. Que manipulan esto diciendo el ático de Ayuso y Marta, que yo creo que es responsable en política, no debería de mentir así, porque yo entonces también puedo decir el pisazo en castellana de Yolanda Díaz y a mayores Ministerio de Trabajo. Las dietas por domicilio del Congreso de los Diputados. Tú sabes que todos los ministros de España que son diputados cobran del Congreso la dieta para vivienda y están viviendo en casas oficiales. ¿Qué opinas, ¿No sabías? Ana? No sé, es que a lo mejor tienes que enterarte de lo que pasa en tu partido para después venir a hablar de los demás. Y ya te digo, en este caso, no utiliza mi partido. No tenía ningún ático. Ay, por cierto, Ana, lo que hablamos de Quirón, es un informe muy bonito del Tribunal de Cuentas que dice que no hubo ningún gasto ni nada erróneo de la Comunidad de Madrid a Quirón, etcétera, etcétera. Sé que lo intentasteis ya desde hace años acosar con ese tema de la sanidad y hoy el Tribunal de Cuentas os ha quitado la razón. Quirón se ha llevado 8.000 millones de euros del dinero público de la Comunidad de Madrid y le ha pagado un ático de lujo a Ayuso. Como comprenderás, claro que lo queremos fiscalizar y nos obstruyen y nos impiden acceder a todas esas de Toledo, que no termina de entender la adquisición del ático de Ayuso y la manera en la que se ha hecho y por qué. No sé si, Ernesto, se lo puedes explicar tú a la buena de Cayetana. Bueno, podría ser una explicación para cayetanas y cayetanos. Podría ser. Pues adelante. Vamos a ver. Yo he estado hablando precisamente hoy para hacer una radiografía un poquito completa, muy breve, por supuesto, con Carlos Sánchez Mato, que fue consejero, que fue delegado del gobierno de áreas de economía en el gobierno de Carmena y concejal. Él aporta un documento que a mí me parece fundamental para entender la operación y para explicárselo a Cayetana Álvarez de Toledo, que tanto le interesa la transparencia. Aquí hay un acuerdo del 12 de noviembre del 2025 por el cual se aumenta el capital y los gastos de la empresa Planifica Obras de la Comunidad de Madrid en 9 millones de euros. Un poquito más de 9 millones de euros, pero esa es la cifra con la cual debemos quedarnos. No se dice por qué
Es un acuerdo muy importante porque 9 millones de euros en la empresa Planifica, bueno, en fin, es una cantidad importantísima. No se explica por qué. Entonces, luego, cuando te vas a la auditoría del año 2025, no hay ninguna referencia a ese aumento de capital. Tampoco en el informe de cuentas se da, digamos, mención a qué se hizo con ese dinero. Es completamente opaco. Lo que podemos deducir, Gonzalo, Anne y queridos compañeros de la mesa, es que esa pasta son los recursos que se utilizan para la compra del famoso ático de Martínez Campos. De ahí sale el dinero que la Comunidad de Madrid aporta a la empresa Planifica y la empresa Planifica compra. En la rueda de prensa del 12 de noviembre de 2025, he ido a revisarla, la da precisamente no Isabel Díaz Ayuso, sino su número 2, prácticamente, consejero de presidencia y presidente de Planifica, el señor García Martín. No hay ninguna referencia en esa rueda de prensa a ese acuerdo de 9 millones de euros. Ninguna. Y es el señor García Martín, el presidente de Planifica, que va a utilizar ese dinero. Y es el que da cuenta de los acuerdos, podéis verlo en la web, el 12 de noviembre de 2025. Ese es el dinero que se utiliza en gran parte para la compra del ático. Y lo que digo es que hay una completa falta de transparencia, tanto en el informe de cuentas como los auditores. No se lo dan a los auditores, indudablemente, que siempre el argumento del auditor. Tú le dices al auditor, bueno, ¿y por qué no refleja usted esto? Hombre, es que a mí no me lo informaron. Pero bueno. Ernesto, perdona, ¿y por qué la recogida de cable desde la Comunidad de Madrid? La recogida de cable, claro, este es el otro aspecto. La recogida de cable es que entre el 12 de noviembre del 2025 y abril, que se eleva a público la compra, pasan una serie de meses y hay una serie de gestiones que son importantes, que tienen que ver con el proyecto, con las obras, con los acuerdos que llegan con la agencia inmobiliaria que cobra la comisión, que es entre un 3 y un 8%, y por lo tanto lo que tenemos, que eleva el precio, aparentemente son 6,6 millones de euros, pero a esos 6,6 millones de euros hay que añadirle la comisión de agencia, los gastos tributarios, escritura, todo lo que tiene que ver con una operación de este tipo, que en este caso son muy relevantes por las cantidades. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Isabel Díaz Ayuso oculta esta operación. Da, digamos, un acuerdo del 12 de noviembre, pero no sabemos por qué. Esta es la primera cuestión. Es completamente opaco, es completamente, no diré delictivo, pero sí que son las prácticas que se suelen utilizar cuando hacen operaciones de carácter delictivo. El segundo punto es el siguiente. Esto coincide con la venta, con la decisión de la pareja de Ayuso y de Ayuso de vender el ático, de vender el piso y el ático. En su domicilio actual. En su domicilio actual, en la calle Domenico Scarlatti de Madrid, frente al Tribunal Constitucional. Entonces, querida Cayetana, blanco y en botella, como decía mi colega, que ahora es el presentador, el señor... Blanco en botella y lo dan las vacas. O sea que, Ernesto, muchísimas gracias. Queda que Cayetana no nos está viendo, por lo que fuera, que entiendo que sí, le enviaremos el corte para que le quede claro. Muchísimas gracias por tu ayuda. Gracias. Marta, muy buenas tardes. Que sea cierto. Claro. Claro. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis? Marta, ¿crees que este conflicto, no sabemos hasta qué punto es cierto o no, entre Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez puede suponer un antes y un después en su relación, o es todo un teatro? Pues a ver, es verdad que la figura de Ayuso no se entendería ni se entiende sin el papel que ha tenido y la influencia que ha tenido Miguel Ángel Rodríguez en ella. De hecho, ella cuando estaba en la carrera universitaria hizo un estudio o un papel adorando, ¿no? Un poco ensalzando el papel que había tenido Miguel Ángel Rodríguez en la etapa de gobierno de José María Aznar. Y a través de unos amigos comunes, cuando ya estaba militando en el Partido Popular, pidió que se lo presentaran porque le admiraba mucho políticamente. En 2019, cuando Ayuso es nombrada por Pablo Casado, casi de rebote, como candidata del PP de Madrid porque
en el entorno de Casado y en Génova se sospechaba que iba a perder las elecciones y querían que alguien, digamos, de la casa fuera la candidata para que luego no se lo recriminara, ella lo primero que hace, es pedirle ayuda ya en la campaña a Miguel Ángel Rodríguez. Él le acompaña en esa campaña y cuando finalmente ella gana las elecciones, él, digamos que entra ya como jefe de gabinete. Es decir, yo creo que Ayuso sabe que no puede prescindir de una mente, de un animal político, tanto amigos como enemigos lo dicen, como es Miguel Ángel Rodríguez, porque sabe controlar muy bien el mensaje y sabe hacia dónde tiene que dirigirse. Pero sí que es verdad que lo que comentaba Chema ahora, todos los que tratamos con Miguel Ángel Rodríguez sabemos que él contesta casi al instante a los periodistas. Está muy atento a todo lo que decimos y le escribimos. Pero, Marta, perdona, pero entonces... Es porque es llamativo. ¿Pero y qué intención crees que tiene Miguel Ángel Rodríguez haciendo público su enfado de cómo se ha llevado toda esta situación en cuanto al inmueble este nuevo Chamberí? Para mí es distanciarse de Alberto González Amador y de, digamos, la cagada que le atribuyen en el Popular, ya no solo en el PP de Madrid, sino sobre todo en Génova, a el hecho de haber publicado en Idealista las fotos del inmueble de la presidenta madrileña. Todo se lo achacan a González Amador, el mismo González Amador que hasta hace 2 días Miguel Ángel estaba defendiendo públicamente y dando un poco la cara por él. Y también hemos visto a otros cargos del partido comer abiertamente con él, ¿no? Como Alfonso Serrano. Entonces, para mí es como un aviso a navegantes de esta persona, González Amador, no me fío del todo de ella. No tanto lo veo como un suelte de Ayuso, sino intentar, ahora que no puede culpabilizar a Sánchez de todo, pues culpabilizar a la pareja de la presidenta. Bueno, lo que pasa es que es difícil pensar que la culpa de la compra de la Comunidad de Madrid de un piso de 6 millones de euros sea culpa de la pareja de la presidenta. Pero bueno, entendemos por dónde va. Sobre todo si la compró más. Muchísimas gracias. Presuntamente. Poco transparente y tan opaca. Tengo entendido que han pedido también la certificación de la compraventa de esa vivienda para que quede claro quién la iba a usar. Claro, bueno, realmente lo que sucede es que no tenemos... en esa compraventa que se realiza en un notario, hay una persona con poderes de Planifica Madrid que va y estampa su firma y realiza la operación. Y ahí hay unos medios de pago, una forma de pago, y eso nos daría más información que tampoco se ha conocido, que no es pública, y efectivamente sí que es cierto que además de la denuncia, en este momento he solicitado una certificación literal donde pudiéramos obtener toda esa información que hoy por hoy no la conocemos. Porque este asunto se acaba en 2 minutos. Si mañana se presenta el expediente administrativo justificando el por qué es necesario esa compra, para qué se va a utilizar esa compra, cuánto se ha pagado, por qué y cómo se ha decidido, se acaba el problema. Yo creo que esa falta de transparencia está siendo cada vez más grande y más grave incluso que la decisión inicial de la compra en sí. La pregunta es muy buena, de hecho, Javier. Ana, ¿por qué no se ha presentado directamente ese certificado o esa explicación? Que no se preocupe, que ahora se lo explicarán. Es decir, en estos momentos la Asamblea de Madrid creo que también está cerrada, como el Congreso de los Diputados. Y sí que me gustaría decirle al abogado una cosa. El impuesto de transmisiones patrimoniales, como usted sabe, es autonómico, con lo cual esos 360.000 euros que usted dice que se pagó de impuesto de transmisiones patrimoniales que perderían los madrileños, no lo pierden porque es autonómico y se ingresa totalmente en la Comunidad de Madrid. Era simplemente una precisión, como que el ático no es de Ayuso. Pero llegarán las explicaciones que pedía Javier en... Una precisión, doña Ana, creo que es una precisión que es correcta. Es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas y que lo ingresa a la comunidad autónoma. Correcto. Pero es cierto, además, que la comunidad autónoma no paga este impuesto cuando adquiere inmuebles a través de la Dirección General de Patrimonio, porque tiene ese privilegio en tanto que está adquiriendo una propiedad para su uso público. Cuando se paga el impuesto es porque se compra para uso privado. Es decir, el indicio que nos dice este pago del 6% del ITP a través de una empresa, es decir, a través del derecho privado, es que el uso del inmueble no era público, sino un uso privado. Bueno, pero como usted decía que se perdían los 360.000 euros de los madrileños, quiero dejar constancia que no se pierden, que iban para las arcas de los madrileños. Pero se te cae el resto de explicación, Ana, porque es evidente que no era para residencia oficial. Lo acaba de explicar Javier perfectamente. Pero mira, a ver,
No, el expediente, yo no tengo el expediente. El que no, ni tú ni nadie. Lo hemos pedido por burofax. Vais a ir al Tribunal de Cuentas, ¿no? Es que de verdad, lleváis machacando a Ayuso, Marta, lleváis con mentiras tras mentiras. Primero que si la sanidad, que si Quirón, que si nada. Se os va a hacer montando cada cosa. A los de Madrid se os desmonta cada cosa. Y a mí tenéis que inventar otra. Entonces, ¿por qué no sois consecuentes? ¿Pedís el expediente en la Asamblea? Tú no eres diputada autonómica. Pues ahí te lo van a dar. Te informo, Ana, ya lo hemos pedido. Que no te hagan un informe. Es que ya lo han pedido. Hemos pedido un burofax requiriendo toda la información de Planifica Madrid y dicen que según la ley no están obligados a dar. ¿Os imagináis cómo os tiene que estar escuchando Javier, el pobre, que está en su casa con 2 auriculares? Ya te digo que, y le entra cada uno por uno. Bueno, yo se lo quería dejar sentado. Mentiras que no se pueden tolerar y que no es ni el ático de Ayuso, que es un ático comprado por la Comunidad de Madrid para la Comunidad de Madrid, y que el impuesto de transmisiones patrimoniales se ingresa en la propia comunidad y no es dinero que pierdan los madrileños. Hablando porque si no, vamos, es que ya... y de operaciones de dinero. Y yo le quiero preguntar precisamente a Javier, cuando se supo esto, se anunció que entonces ese piso se iba a vender y que lo que se recaudara, lo que se cobrara por ese piso, se iba a dar a los damnificados por los incendios de la comunidad. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso es legal? No. No, eso no es posible. Y lo sabrán, a que veo que conoce también la normativa fiscal autonómica, no se puede porque la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, hablo de memoria, en su artículo 88, prohíbe expresamente la venta de inmuebles para pagar gasto corriente. Es decir, uno no puede vender propiedades de la Comunidad de Madrid para pagar facturas o para pagar nóminas. Está expresamente prohibido. De hecho, sin embargo, creo que posteriormente el consejero de Presidencia rectificó y pasó a hablar de cantidad equivalente al importe de la venta. Pero una cosa tengo claro, y esto como ciudadano y cualquiera que esté siguiendo este tema, cuando se anuncia la venta de este ático a pie de helicóptero en la Sierra de Madrid, los vecinos de la Sierra están siendo el decorado de una decisión que es otra, que hay que deshacerse del ático. No es necesaria la venta del ático para ayudar a la Sierra. Es más, cualquiera que examine las cuentas de Planifica Madrid podrá observar que no hay un problema de liquidez. No necesitan vender el ático para obtener dinero. Hablo de memoria, hay 41 millones de euros líquidos disponibles mañana mismo para la finalidad que legalmente se permita. En todo caso, no necesitan vender el ático para obtener dinero. Tienen 41 millones en la cuenta. No es necesario vender el ático. Ana. Nada, yo voy a esperar. Él ha denunciado a la Comunidad de Madrid. Pues nada, yo sí que soy de las que respeto la justicia y a los jueces y a los tribunales. Entonces, ya cuando el tribunal le responda, ahora acaba de responder el Tribunal de Cuentas precisamente a las denuncias del PSOE y de Mar Madrid sobre la sanidad en Madrid, ahora cuando responda sobre eso, pues podremos seguir hablando. Yo de momento me remito a lo que eso va a ser en 2030. Me vais a perdonar que intervenga. Lo que sucede... Javier, dime. Lo que sucede es que una cosa es la responsabilidad penal, que ni mucho menos se está hablando aquí de responsabilidad penal, y me parece exagerado quien ahora pueda atribuir a la señora Ayuso, a la presidenta, un delito. Y otra cosa es la responsabilidad política. Lamentablemente, o por suerte, no es delito, ni es sancionable mentir en rueda de prensa y dar explicaciones imposibles y cambiar de explicación de un día a otro. Es una responsabilidad política que creo que es exigible desde ya, sin necesidad de esperar ninguna resolución. Y qué lástima que tengamos que vernos obligados a que, en este caso, un ciudadano como yo, tengamos que poner en marcha estos mecanismos para saber qué ha pasado. No es necesario que abra la Asamblea de Madrid y finalice el periodo de vacaciones para que presenten el expediente, lo pueden hacer mañana mismo y se acaba este asunto. Correcto. Antes hablabas, que has además repetido mucho esta idea, Javier, de, no estamos hablando de un delito, no estamos hablando de meter a nadie en la cárcel. ¿Exactamente qué consecuencias tiene esta denuncia? ¿Qué infracciones habría cometido la Comunidad de Madrid? ¿A qué se enfrentaría? No, aquí a lo que se enfrentaría es aquella persona que hubiera estampado su firma, tomado una decisión, vamos a decir, de nefasta gestión, con un coste innecesario para el erario público, pues podría llegar a tener que ponerlo de su bolsillo, él y solidariamente quienes fueran. Estoy pensando en los miembros del Consejo de Administración de Planifica Madrid, que habrían hecho una compra de una vivienda que no entra dentro de las funciones de Planifica Madrid, que como he dicho tiene que ver con parques de bomberos, con inversiones en los municipios o centros de mayores, y que en esa operación pues Planifica Madrid ha pasado a perder pues prácticamente medio millón de euros que ya no están ahí. Lo estaba escuchando ahora mientras estaba a la espera.
aquí lo que hay es muy poca transparencia y no tenemos información suficiente. ¿Qué es lo que hemos planteado? No estoy planteando que haya un delito, no estoy planteando que se haya cometido ninguna ilegalidad. Estoy planteando que la información que no tenemos la puede obtener el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque hay fondos públicos de por medio y porque en esa operación de compra que lleva unos gastos asociados, comisión de la inmobiliaria, un 6% del ITP, vamos, prácticamente $500.000 de euros de dinero público se han quemado y perdido por el camino. Y ahora se va a vender sin que esa propiedad haya tenido ninguna utilidad pública. En esta situación, ese dinero público que se ha perdido por el camino, quien tiene la posibilidad, a la vista de que la Administración no nos entrega los expedientes y no da información o explicaciones creíbles, el Tribunal de Cuentas tiene la posibilidad de reclamar toda esa información, examinarla y ¿qué se pide en la denuncia? No se pide que nadie entre en prisión ni que nadie sea condenado. Se pide que si esa pérdida de dinero público ha sido consecuencia de una mala gestión, pues quien ha firmado esa decisión, aquí pues podría ser alguien en el Consejo Planifica Madrid, quizá el consejero, quien ha firmado y tomado esa decisión, pues quizá tendría que pagarlo de su bolsillo, porque y me ha parecido escuchar ahora mientras esperaba que alguien decía que pueden comprar lo que quieran y como quieran. No es así. Cuando la Comunidad de Madrid necesita unas dependencias públicas, oficinas, la Dirección General de Patrimonio es la competente y con un expediente administrativo público y además que pasa por la Asamblea de Madrid cuando el importe supera cierta cifra, concretamente 3 millones de euros, a la vista de todo el mundo se hace esa compra y se justifica por qué es necesario ese inmueble y por qué concretamente ese inmueble. Lo que aquí ha sucedido es que se ha comprado un inmueble fuera del caudal ordinario. ¿Dónde se ha comprado? A través de Planifica Madrid. ¿Y qué es Planifica Madrid? Planifica Madrid es una empresa pública que se dedica a hacer inversiones en los municipios de la Comunidad de Madrid. Planifica Madrid tiene en sus presupuestos, en su proyecto, cosas como un parque de bomberos en el Escorial, centros de mayores e instalaciones públicas. Desde luego no está para comprar viviendas. Si hubiera sido una vivienda pública, en el sentido de residencia, como se ha querido decir oficial, habría tenido otro caudal y habría ido por patrimonio. Si hubiera sido unas oficinas, también habría ido por patrimonio, pero se ha seguido este canal que no solamente no es transparente, sino que además es más costoso, porque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no paga el 6% de ITP cuando adquiere una propiedad, y por esta vía, que es la más costosa y más opaca, sí se ha pagado pues prácticamente 360.000 euros de dinero público para nada. Entonces, nadie paga además gratuitamente. Y posiblemente, como ha mencionado uno de los tertulianos, que no sé quién es, lo escucho, pero no lo veo, podía haber habido una explicación inicial, pero aquí casi ha sido peor las sucesivas explicaciones que son imposibles e incompatibles con la documentación y con las informaciones dadas. Claro, porque el señor Flores decía, falta información. ¿Qué información nos falta? ¿Qué preguntas puede hacer el Tribunal de Cuentas? Bueno, para empezar, hay que reclamar el mandato de compra. ¿Quién ha decidido esta compra y dónde se ha decidido? No sabemos si es una decisión de presidencia, si es una decisión del consejero de presidencia o si es una decisión autónoma de Planifica Madrid, que es la versión que hasta ahora han dado, que esto es una decisión de Planifica Madrid. Pero si así fuera, si es una decisión de Planifica Madrid, no es una compra de dependencias públicas para que ahí trabajen funcionarios o directivos o cargos públicos, porque esas decisiones se toman en la Dirección General de Patrimonio y con un expediente administrativo. Por lo tanto, esa no era la finalidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién ha decidido que una empresa que hace inversiones en la Comunidad de Madrid, tales como parques de bomberos o centros de mayores, haya gastado 6 millones de euros en una vivienda que no puede ser utilizada como dependencia pública? ¿Para qué uso? ¿Para quién? Porque esto es una vivienda y las viviendas se habitan. ¿Para quién se compró esta vivienda y quién iba a habitarla? Todo eso debe estar por escrito en algún lugar. Y si no está, pues no sé qué es peor, si que esté por escrito o que no esté, pero esa es la situación real. Con todos los datos o la falta de datos que tenemos, ¿quién cree usted que va a hacer uso de esa vivienda? Yo desde luego lo desconozco, hipótesis todas las que queramos. Y lo que sí que agradecemos los ciudadanos en general es que se examine todo esto en una petición de transparencia y con cierto equilibrio, no subiendo de volumen ni con exageraciones o con hipérboles o el y tú más. Es decir, mal está, venga donde venga, y legítimo es pedir transparencia y pedir explicaciones. Y en este caso, por supuesto, y la explicación es por qué se compra una vivienda, quién iba a habitar esa vivienda y por qué se compra además por esta vía tan poco transparente y tan opaca. No, ya punto. No es Ayuso, porque la izquierda está ahí, el ático de Ayuso, el ático de Ayuso. Sí, hombre, el ático de Ayuso. Es un ático de la Administración de Madrid, vale, de la Administración de Madrid. Porque es que faltar a la verdad en esto también
deja mucho que desear. Marta. Es un ático que compran con absoluta opacidad, que solo sabemos porque un periodista accede al registro o porque ha habido fuego amigo dentro del Partido Popular, que estará ahora en una guerra de filtraciones a ver quién saca más trapos sucios del entorno de Ayuso. Un ático que compran con absoluta opacidad, que coincide con que ponen a la venta Isabel Díaz Ayuso y Alberto Quirón los pisos en los que viven, el pagado por Quirón y el pagado por ellos supuestamente, con absolutamente toda la intención de trasladarse ahí, es evidente. Y entonces, no mientas, claro que han puesto a la venta el piso en el que viven. Ana, infórmate. Ático en propiedad, Marta. Claro, lo pagó Quirón, en efecto. La verdad. No es en propiedad porque lo pagó Quirón, pero están puestos a la venta los pisos en los que viven. El Tribunal de Cuentas acaba de dar dinero de la Comunidad de Madrid. Con lo de Quirón. Dinero de la Comunidad de Madrid. Se compran un ático de lujo y dan una excusa que es una trola evidente de que lo van a usar de oficinas cuando no es verdad. En el momento que les pillamos, dicen, ay, no lo vendemos. Y además hacen una cosa feísima que es instrumentalizar el sufrimiento de la gente a la que se le ha quemado la casa para decir, no, es para venderlo, para donarlo, para paliar las consecuencias de los incendios. Y se compró el 14 de abril, meses antes de los incendios. ¿Qué están diciendo? Ayuso lo que está haciendo es utilizar el dinero de la Comunidad de Madrid, el dinero de todos los madrileños, para pagarse un tren de vida que ella no se puede pagar ni a tiros. Eso es lo que está haciendo. Ya lo hizo con el chalecito de Rascafría, que le pagaban a todos los madrileños para que vaya los fines de semana. Que los ministros tenían residencia, ¿te parece bien? Pero es que eso es lo que se ha planteado, Ana. Es excusa desesperada. Estamos viendo que estáis buscando. Que esto no es una residencia oficial, que si fuera eso, se habría llevado a la Asamblea de Madrid, se habría votado, se habría aprobado, pero es que no se ha hecho eso. Que pueden comprarlo cuando quieran y como quieran. Han utilizado una empresa con una modificación de crédito de 9 millones de euros, que es lo que probablemente haya costado el piso, que estamos hablando de 6 millones. Hemos visto una tasación, la tasación que utilizan los registradores de propiedad habla de 7,7 millones de euros, y el dinero que le transfiere la Comunidad de Madrid a Planifica Madrid unos meses antes, 2 meses antes de hacer esa compra es de 9 millones, que es probablemente la cantidad que les hemos pagado. Están utilizando dinero de los madrileños para pegarse ella un tren de vida tremendo. Y en el momento que le hemos pillado con el carrito del helado, dice, ay, no, yo... Que no es de ella, esto es una campaña contra mí. Me dice, victimiza, que es lo único que sabe hacer. Es injustificable. Y escuchamos a Ana, y luego Ana, que nos ha escuñado la petaca. Sí, no, que hay que ser serios. A mí me hace gracia. Hay que ser igual serios. Que manipulan esto diciendo el ático de Ayuso y Marta, que yo creo que es responsable en política, no debería de mentir así, porque yo entonces también puedo decir el pisazo en castellana de Yolanda Díaz y a mayores Ministerio de Trabajo. Las dietas por domicilio del Congreso de los Diputados. Tú sabes que todos los ministros de España que son diputados cobran del Congreso la dieta para vivienda y están viviendo en casas oficiales. ¿Qué opinas, ¿No sabías? Ana? No sé, es que a lo mejor tienes que enterarte de lo que pasa en tu partido para después venir a hablar de los demás. Y ya te digo, en este caso, ¿qué residencia oficial utiliza mi partido? No tenía ningún ático. Ay, por cierto, Ana, lo que hablamos de Quirón, un informe muy bonito del Tribunal de Cuentas que dice que no hubo ningún gasto ni nada erróneo de la Comunidad de Madrid a Quirón, etcétera, etcétera. Sé que la intentasteis ya desde hace años acosar con ese tema de la sanidad y hoy el Tribunal de Cuentas os ha quitado la razón. Quirón se ha llevado 8.000 millones de euros también del lleváis esto de la detrás. Comunidad de Madrid y le ha pagado un ático de lujo a Ayuso. Como comprenderás, claro que lo queremos fiscalizar y nos obstruyen y nos impiden parte del gobierno más a todas esas de la democracia. Vale, que tenéis que le pregunte a Isaac por la visión periodística o la visión periodística que tiene él de esta situación. ¿Que se roban? Por favor. Isaac. Yo creo que la Comunidad de Madrid no ha gestionado de la mejor forma un episodio que, como ha comentado Ana, en mi opinión, tiene una explicación bastante cabal y que, sin embargo, se ha enrevesado porque ha habido una filtración o una exclusiva, que yo soy de los que reivindica, lógicamente, el valor del periodista a la hora de obtener la información, no que nos caigan las filtraciones por el fuego amigo que comentabas, Marta. Yo lo digo por lo que dicen en el PP. Y en ese sentido, yo sí creo que... Perdona, el PP formo yo parte de él y no se dice nada. Eso es lo que vosotros queréis decir. Es más, ha puesto sobre la mesa que no ha habido una respuesta, por ejemplo, del líder de los populares, y es verdad que no se ha escuchado un gran apoyo por parte del partido a Isabel Díaz Ayuso. Porque yo creo que la gestión es lo que ha dimensionado el asunto. Para mí es un asunto menor en cuanto a que tiene una explicación y se ha dado, pero se ha dado a toro pasado. Una vez... Siguiente chollito vacacional. 7 días en México en un hotel de 5 estrellas con visita a la Riviera Maya, invitaciones a eventos, entregas de premios. Todo esto por un módico precio. La siguiente ganga, ojo, 623,28 euros. Lo querrían probablemente para ustedes, ¿verdad? Pues bueno, esto es lo que pagó la Comunidad de Madrid por el viaje de Ayuso a México hace 3 meses. Ya saben, ese que tuvieron que cancelar
porque a los mexicanos no les gustaron mucho las declaraciones que hizo la presidenta madrileña. Representantes del municipio de Aguascalientes, autoridades, medios de comunicación, señoras y señores. Somos una tierra que vale a Ayuso, una mujer cuya trayectoria se distingue por su carácter, claridad de ideas y liderazgo. Todos estamos de acuerdo en que estar unos cuantos días en un hotel de 5 estrellas en México cuesta más de 600 euros. ¿Quién ha pagado esta fiesta? Pues todo apunta a que lo hemos pagado todos nosotros, o todo apunta a que se lo han pagado empresas privadas que no se lo pueden pagar a una presidenta a un cargo público. Lo que sí estamos de acuerdo es que han pasado más de 3 meses para conocer las primeras cuentas, y las primeras cuentas son sobre los gastos del aeropuerto. Ya sabemos cuánto gastaron en la sala VIP del aeropuerto, ya sabemos los tequilas que se tomaron antes de embarcar. Ahora nos queda saber cuánto se han gastado en tequilas, en mojitos, en caipiriñas, en lo que hayan tomado, en las noches de viaje, en las vacaciones, durante 10 días sin agenda oficial. Es decir, yo creo que esto empezó en México y ha acabado en un ático. Pero el problema de la señora Ayuso es que no da explicaciones del dinero público. Es que el portal de transparencia tiene de todo menos transparencia. Es tan transparente que no se ve nada. Esa es la realidad del portal de la señora Ayuso. Y es que hay un problema, que es que luego se ríen en nuestra cara. Incluso cuando volvió de México, nunca dijo la verdad. En la Asamblea de Madrid se negó. Fue a México a insultar a los mexicanos, a insultar la historia de México. Volvió a España sin haberse leído un libro de historia. Fue a los distintos platos de televisión y alguna entrevista en la radio a decir que si la habían intentado poco más que perseguir, que era una víctima del sistema, a pesar de renunciar a la seguridad privada porque no quiso escoltas, para que no dijesen dónde estaba. Para que no dijesen en qué bares estaba o en qué hoteles estaba. La realidad es que se ha pagado con dinero público un viaje y 5 casas. Pero es que, es más, decías, cuando volvió de México, en la propia Asamblea de Madrid, Ayuso dijo, todo mi viaje está en el portal de transparencia. No era real. Mintió. Lo han publicado 3 meses después. Arantxa. A mí me parece que está bastante claro que ha costado solo 600 euros. Ese es todo su viaje. Se trata de un viaje institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid para reforzar relaciones con empresarios, culturales, universitarias, y tuvo que reducir drásticamente su viaje por el sectarismo de la presidenta de México, que hizo que la acosaran y que puso en peligro Arantxa, solo aparecen los gastos de Barajas. Porque no hay más gastos. Claro. Pero ¿y qué ha comido en México? ¿Qué vais a criticar? ¿Ha estado 10 días de dieta? Ahora la izquierda, pues se los han pagado empresarios. ¿Y qué hay de mal? Excelente. Ojo, no que tu defensa se le puede complicar. No, un cargo público. Un cargo público no puede recibir regalos, paguitas. Ella está fomentando las relaciones empresariales entre México y España. Puede pagar una empresa privada, que un cargo público. ¿Estás diciendo que Ayuso le ha pagado el hotel durante 10 días a alguien del sector privado? Pues pudiera ser, y es que no veo el problema. Yo no lo veo una dádiva. No ya no te van a, ninguna dádiva. Te van a felicitar a la Comunidad de Madrid, ¿eh? Arantxa, el problema es que si realmente Ayuso ha ido a trabajar en representación de los madrileños, eso lo tendría que haber pagado la Comunidad de Madrid, no lo tienen que pagar los Entre otras cosas. ¿Por qué, Javi, por qué tardan 3 meses en decir lo que ha costado solo el gasto de la sala de Barajas? Porque para esto lo podían haber anunciado hace 2 meses y medio. Ha tenido que ver a lo mejor con la polémica por el ático. Y en agosto, ¿eh? No, el 4 de agosto lo hacen. No, ático ha sido algo más reciente. Venga. Y ya me cansa alguna voz que oigo continuamente cuando empiezo a hablar ahí como soniquete. Venga, dale, Javi. Venga, vamos para allá. A ver. Los viajes, pues es transparencia, porque probablemente, no empresarios, pero los organizadores del acto al que estaba invitada, esto es normal, esto no es ninguna ilegalidad como apuntáis por ahí, son los que cubren los gastos de la persona que va a recibir un premio. No, que no lo sé. Yo estoy diciendo que esto pudiera ser. Luego, habrá gastos que los ha cubierto la propia presidenta de la comunidad, probablemente, de su bolsillo. Porque entonces eso pasa, no iba a representar a los madrileños. Iba a actos y habrá actos privados o situaciones privadas que ha podido. Pero claro, yo estoy hablando con ha podido, podría.
Transparencia, Gonzalo, en eso estoy Sí, contigo. Javier, si hay transparencia, pues yo no utilizaría los condicionales. Sí, pero es muy difícil de justificar que parte del viaje se hace de manera institucional y por lo tanto lo pagan los madrileños, que entonces ya sabríamos el coste porque no lo han dicho. Pero y otra parte es que diga, no, y luego yo me he gastado esta comida porque no estoy comiendo con ningún empresario, no estoy haciendo negocio para Madrid eso es normal. y esto lo pago yo. Bueno, Que no es normal. Si el viaje es institucional, no es normal. No es normal. Era un viaje institucional. Dicho sea de paso, os podéis imaginar que la oposición ha reaccionado, PSOE, Más Madrid. Bueno, pues dicen que a la presidenta se le ha olvidado rellenar alguna casilla del portal de transparencia y exigen conocer el resto de gastos públicos asociados a este viaje. María Molero. ¿Dónde está el resto de los gastos? Eso es lo que preguntan desde el Partido Socialista, porque la oposición ha compartido, fíjense, esa tabla de gastos de Ayuso en México, donde aparecen 623 euros en el aeropuerto, y preguntan desde el Partido Socialista, ¿y el resto? ¿A esto llaman transparencia? Es ridículo, dicen, toman por tontos a los madrileños, pero también desde Más Madrid se han pronunciado sobre esto. Dicen que 10 días a todo tren por México y la Ribera Maya, pues sin agenda de interés público y sin un solo euro justificado, ¿quién lo pagó? Preguntan, ¿a cambio de qué? Chema, es que Bueno, si el viaje es institucional, no puede recibir favores económicos de nadie. Si hay madrileños y hay periodistas que se quieran hacer los tontos y que crean que un viaje a México 10 días cuesta 600 euros, cuando eso solo se lo gastó en la sala de espera, como decía Sara, pues que se hagan los tontos. Hay madrileños y hay periodistas que decimos que no, que ya está bien y que no nos van a vacilar. Decir que te has ido a México 10 días y que te ha costado 600 euros es una basura de argumento, es una mentira. Es faltar el respeto a los madrileños y al periodismo. Y si hay gente que lo quiere comprar, allá ellos. Pero hay algunos que tenemos un poquito de decencia y que pero entonces tú lo sabes, Chema. Y que no vamos a ver. Yo te digo que a México no, pero que es que igual te vuelvo el argumento al contrario. No, Javier. ¿En qué se lo ha gastado? ¿O cómo se lo ha gastado? ¿O quién lo ha pagado? Mira, Ayuso debe tener mucha suerte, porque su pareja compra pisos y lo vende al doble al cabo de los 2 años. Ya hablaremos, supongo, seguro de los déjame hablar. Coge, su familia hace un pufo y no le hace lanzamiento de bienes y se queda con el piso. Te vas a México 10 días y te cuesta 600 euros. Chema, pero estamos... No están diciendo de verdad, que valga 600 euros. Decir, pero ¿por qué hemos tolerado que Isabel Díaz Ayuso tenga la impunidad que tiene para tener que tragarnos que su viaje a México, que por cierto fue una vergüenza de viaje, le haya costado 600 euros? En situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos. Eso sí que es preocupante, dice Ayuso. Eso sí que retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad. Y ojo que termina ese mensaje la presidenta diciendo, eso es lo más inhumano que hay. Sara, lo que sea por desviar el foco, ¿no? Se entiende por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido capaz de darle las gracias a Leo Messi antes que hablar del ático. Eso ha sido sus redes sociales hoy. Ha puesto un tuit a Leo Messi por la donación de 80.000 euros. No se me adelante usted en la escaleta, que enseguida vamos a... No me quiero adelantar, a lo que voy es que, y perdonad por esto, es que no se puede con tanta impunidad. Es que no hay ático, no hay México, no hay un país que pueda tapar tanta impunidad. Y cuando hablamos siempre hacemos el mismo juego y el tablero está un poco dado la vuelta. Porque cuando llega Ayuso, hablamos de todos. Cuando es alguien de la derecha, mencionamos que ni la derecha ni la izquierda. Pero cuando hablamos de Sánchez o hablamos de un dirigente de izquierdas, nos centramos en ese. Siempre hacemos la misma trampa. Es decir, ¿por qué cuando tenemos una noticia, una información tan vergonzosa de la señora Ayuso, que 3 meses después de un viaje de 10 días nos intentan hacer creer o quieren que nos traguemos que en 10 días te has gastado 600 euros solamente o solo aparece el gasto de la sala del aeropuerto, cuando has estado de hoteles, de restaurantes, de comidas, de cenas, de cafés? Me da igual si había una caipiriña o una infusión. El problema es que eso no lo sabemos si se ha pagado con dinero de todos los madrileños, con esta misma gente, que luego no hay dinero para ponerle en las aulas de las clases a los chavales el aire acondicionado o a los bomberos un salario digno, pero sí hay dinero para sus viajes y sus áticos. O se ha pagado con el dinero del fraude de su pareja, o se ha pagado con el dinero de empresarios que no le pueden pagar en un viaje institucional unas empresas a la señora Ayuso ni a nadie, que en este país hay una asesora de Begoña Gómez imputada por mandar un correo electrónico. No, por algo más. No, por mandar un correo electrónico. Bueno, enseguida volvemos.